Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en mi película vamos a hablar del largometraje que revolucionó la historia de la animación, Toy Story. En el año 1995, la llegada de Toy Story marcó una gran revolución en la animación que hasta ese momento se hacía en 2D, porque era la primera película que podía hacer animación en 3D y generada por computador. Y obviamente hablar de Toy Story es hablar de Pixar Animation Studios, una compañía que realmente tiene muchos años de trayectoria, surge más o menos en 1974 y a lo largo de su historia ha tenido varios propietarios. Digamos, en primera instancia sirvió para Lucasfilm, para todas sus películas de Star Wars, para hacer soporte de animación a sus películas. Más adelante fue comprado por Steve Jobs cuando logró todo ese dinero de la liquidación de su participación en Apple, y en años recientes, como sabemos, pues fue adquirida también por Disney Company. Antes de hacer este gran largometraje de Toy Story, pues ya ellos habían incursionado con varios cortometrajes, entre los que se destaca Luxo Junior, que a la postre llegaría a ser la marca de Pixar. Les recuerdan tal vez ese cortometraje de las dos lamparitas, que termina siendo la marca de la compañía, y muchos otros cortometrajes que empezaron a darle una muy buena merecida fama. Esto pues lleva a que finalmente en el año 95 incursione con este largometraje que marcó un presente muy importante en la historia del cine mundial. Como todos sabemos, aquella primera película de 1995 se convirtió en una conocidísima saga que al día de hoy tiene 4 entregas. La primera en 1995, la segunda en 1999, más de 10 años después llega la tercera en el año 2010 y este año 2019 sale la cuarta película. Cuando hoy miramos aquellos efectos, aquella forma de hacerse de la primera película, tal vez pueda parecer bastante rudimentario, y esto significa los grandes retos que tuvo la compañía para hacer esta película en una época en la que los sistemas no estaban tan avanzados ni el almacenamiento. Hay cosas tan sencillas como que si ustedes se fijan en Toy Story 1, van a encontrar, por ejemplo, que en la fiesta de Andy, todos los amiguitos de Andy tienen la misma cara de Andy con algunas ligeras modificaciones. Y esto da cuenta de la gran cantidad de horas que había que invertir en el desarrollo de personajes, y por eso pues tenían que hacer estos pequeños trucos para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Muy bien, vamos chicos, todo el mundo a la sala de estar. Es la hora de dar los regalos. La llegada de John Lasseter fue fundamental para Pixar porque no solamente aportó su conocimiento técnico, sino también su gran experiencia en animación y sobre todo en guión. Hasta ese momento Pixar hacía desarrollos para otras compañías, pero con la llegada de Lasseter empezaron a incursionar también en el cortometraje con gran éxito, al punto de que en el año 1988 desarrollaron el cortometraje Teen Toy, que ganó el premio Oscar a mejor cortometraje, y que a la postre sería el punto de partida para la película Toy Story. Inicialmente Disney había contratado a Pixar para que hicieran un especial de Navidad llamado Christmas Party Teen Toy, y en donde Teen Toy sería el protagonista. No sé si ustedes lo recuerdan, era un muñeco que tocaba unos platillos y un bombo, y que pues en su cortometraje tenía que pelear contra un bebé o tenía que escapar de un bebé. Pues este iba a ser el protagonista originalmente de la película de Teen Toy, y su mejor amigo era un muñeco de ventrílocuo. Con los ires y venires del guión y de la historia, Teen Toy termina convirtiéndose en Buzz Lightyear, un muñeco mucho más cercano a los niños de la época, y ese muñeco ventrílocuo termina convirtiéndose en Woody. Y al final la película pues termina materializándose con un nombre diferente, porque inclusive el primer nombre para Toy Story era You Are a Toy, que es Tú eres un juguete, que como ustedes recordarán es una de las escenas más importantes de la versión final de Toy Story. It's all your fault. My fault? I set my laser to kill. You're a toy. Use your karate chop action. Not bad. What's going on down Cuando there? Disney decide involucrarse de lleno con el proyecto, es muy importante empezar con este proceso desde el principio, desde el diseño de los personajes que se hace con arcilla, luego pasar los personajes al computador, empezar a estudiar sus movimientos, y era un proceso completamente inédito. Nunca antes se había realizado una película completamente por computador. Obviamente este proceso pues era una especie de ensayo y error que lleva finalmente a que en 1993 se haga la primera proyección ante los directivos, tanto de Pixar como de Disney. El resultado fue catastrófico. Odiaron los personajes, odiaron la técnica, pero sobre todo odiaron a Woody. Woody era un personaje fastidioso, era un personaje egoísta que generaba cero empatía con el público, y esto llevó a que los ejecutivos de Disney le dieran un ultimátum a los realizadores, en cabeza de John Lasseter, para que ellos transformaran la historia tratando de generar un personaje mucho más atractivo. Pues bien, realmente fue un avance importante porque la película ganó mucho con estos cambios que tuvo en este momento.
Los nombres de los personajes de la película no son para nada arbitrarios ni al azar. Los realizadores decidieron rendir un homenaje sentido a personajes importantes de la historia o a personas que los hayan marcado de alguna manera a ellos en su vida personal. Y por eso es que tenemos el más famoso de todos, que es Buzz Lightyear, como un homenaje a Buzz Aldrin, el famoso astronauta que viajó a la luna junto con Neil Armstrong. Tenemos también a Woody, que es referencia a un importante actor de la época de oro del western norteamericano. Tenemos también a Andy, que es un homenaje a Andy Van Damme, un profesor de animación de la escuela de CalArts, que fue profesor de todos los animadores de la película. Y también, inclusive, hay referencias a lo largo de la filmografía de Pixar, como el famoso código A113, que muchos teóricos o muchos fanáticos de la conspiración sacaron un montón de teorías y de conjeturas sobre ese nombre, pero que tiene una explicación muy sencilla. El salón A113, que era el salón de animación de la Facultad de Artes de CalArts, donde John Lasseter, Andrew Stanton y muchos de ellos tuvieron sus primeras clases de animación. Para terminar, quiero comentar algunas curiosidades sobre esta película, Toy Story, la película original que dio origen a la saga, y son las siguientes. Lo primero, los animadores se inspiraban en los objetos reales, por supuesto, pero había que pensar en cómo se moverían estos objetos. Y uno de los grandes retos era animar los famosos soldaditos que muchos tuvimos en la infancia. Pues bien, los animadores decidieron hacerlo ellos mismos y por eso se amarraron a tablas para poder caminar como normalmente lo haría un soldadito que no tiene esa movilidad. Una segunda curiosidad importante es que el papel de Buzz Lightyear fue ofrecido originalmente al famoso actor Billy Crystal, que decidió no aceptar ese papel y luego, después de ver la película, se arrepintió muchísimo de no haberlo hecho. Cuando John Lasseter se dio cuenta de que Billy Crystal había quedado un poco aburrido por no haber hecho a Buzz Lightyear, decide ofrecerle otro personaje icónico en la filmografía de Pixar, que es el famoso Mike Wazowski de la película Monsters, Inc. Oh, scary. Up top. La película quería también hacer una negociación con algunas de las más importantes marcas de juguetes para incluir dentro de los personajes a juguetes realmente entrañables e importantes para los niños, pero esta negociación no fue tan fácil. Cuando intentaron, por ejemplo, negociar con Mattel, ellos se negaron a prestar a la Barbie porque pensaban que las niñas deberían darle una personalidad y ver a la Barbie caminando, hablando de cierta manera, pues de alguna manera podía limitar su creatividad. Obviamente, cuando vieron el gran éxito de la película, pues quisieron que fueran incluidas las Barbies para la segunda, la tercera y la cuarta película. Con Hasbro también tuvieron una negociación similar en la cual ellos permitieron usar al señor Cara de Papa, pero no quisieron hacerlo así con los G.I. Joe, puesto que en la escena en la que Sid vuela los juguetes, pues uno de los damnificados es precisamente un soldadito de G.I. Joe. Y para terminar con las curiosidades, es importante también saber que la voz de los marcianitos de la película es hecha por el mismo John Lasseter después de inhalar helio. Y no fue su única participación en la película porque además la máscara, más bien el molde con el cual hicieron la cara de Buzz Lightyear era la cara del mismo John Lasseter. Nirvana is coming. The mystic portal awaits. Hoy en Amigos del Cine hablamos de Toy Story, la famosa saga de películas de animación. En mi concepto, Toy Story 1 fue una gran innovación. Toy Story 2 ratificó y contribuyó a mejorar los personajes. La tercera película fue una película maravillosa, una de las mejores de la historia de la animación. Y la cuarta, pues, está muy por debajo de la anterior, pero es una película que se defiende y que va dirigida a otro público. ¿Puedo? Como siempre, te invito a activar las notificaciones, suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido para que la comunidad de Amigos del Cine siga creciendo cada día más.